Hi, good morning. Hola, buenos días. All right. So today Ok, sé que el día de hoy and we're going to todavía estamos en la clase 6 y vamos a permanecer en la clase 6. Hi, Verica. Gracias por atención. Thank you, Tim. De verdad. I also like to thank you all for the birthday. También me gustaría darles a todos las gracias por los buenos deseos de mi cumpleaños. Quiero agradecerle a todos. From Diamond Mountain. Me llegó un video hermoso de Diamond Mountain y eso fue maravilloso, Kat. No sé quién lo organizó, Very delightful. pero fue muy hermoso. Obtuve unos mensajes muy lindos. What's really sweet for me Y aquello que fue súper lindo para mí fue ver cuántas personas están practicando y cuánta gente está intentando and trying to make their lives better and trying y que están intentando mejorar sus vidas y intentando mejorar las vidas de las personas a su alrededor. Y para mí, eso es la parte más hermosa. good to get nice messages. Se sintió muy lindo también, por supuesto, recibir lindos mensajes, lo tengo que admitir. It's very clear that Pero es muy claro para mí que estamos haciendo algo muy lindo juntos y eso es maravilloso. so as you guys know, Así que como ustedes saben, chicos, constantemente voy a hacer esta pregunta. No sé qué semillas tengo por esto, pero please turn on your cameras. si por favor pueden prender sus cámaras. La mitad de ustedes ya sabían lo que decir y me encanta verlos. Maybe someday we'll get 100% compliance. A lo mejor algún día llegaremos al 100% de que todos lo hagan. A lo mejor ese día va a ser el día que deje de enseñar. Es maravilloso, gracias. I have a review. Tengo un I repaso, have a review of what we're trying to un repaso de lo que estamos intentar practicar y lograr el día de hoy. Me disculpo con los traductores y me disculpo con ustedes, que aquellos que no entienden inglés, incluso si está escrito, pero hice unas láminas It's a good one. y es una buena, I'm proud of myself. porque me siento muy orgulloso. So I call this class 6B. Así que yo a esto le llamo la clase 6B. All right. So this is a review of everything Este es un repaso de todo lo que hemos estado haciendo para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo. by the end of today's class, Porque para el final de la clase del día de hoy, I want you to have a yo quiero que ustedes tengan una práctica practice that you can then take to be una práctica que puedan tomar y decir, ok, ¿cómo puedo lograr estos objetivos? ¿Cómo es que yo puedo lograr esa meta? ¿Cómo puedo lograr esa meta, ese objetivo de de ver la vacuidad directamente? ¿Cómo lo logro? of really being able to do it. So I could ¿Cómo realmente puedo llegar a verdaderamente hacerlo para realmente convertirme en alguien? Ok, muy bien. Ya llegó Rihanna. That was interesting. Eso fue interesante. How do we reach that goal? ¿Cómo es que logró ese objetivo? ¿Cómo es que podemos llegar a ese lugar donde podemos ser de ser una persona más o menos que era un sosoquewo, que era, You guys have the ability to talk. tiene la habilidad de como de hablar? Alguien que no ha logrado la percepción directa de la vacuidad todavía. Ana Laura, muchas gracias. Yeah, just a normal Sí, solamente una persona normal. suffering being. Una persona normal que sufre. Normal suffering being. Vamos a decirle así, una persona normal que sufre. Y moverme de ahí a lograr hacer un papa, un ser que tiene, Higher being. un ser como más elevado. And it really, what it does, and I said this last ¿Y qué es lo que ocurre? Es que yo lo dije esto en la clase pasada. Voy a dejar de compartir mi pantalla. it's what makes us all Es equal. eso que nos hace que todos seamos iguales. The differences in humanity between race, La diferencia en la humanidad de las razas,
nacionalidad, género, sexualidad, religiones, altos, chaparritos, gorditos, flaquitos, más redonditos, jóvenes, viejos o un poquito más viejos. Aquello que nos separa, si lo ves desde el punto de vista desde un Soso-Kewo y de un Pakpa, es que todos somos iguales. Como, esto es lo que diríamos en inglés. Esto es lo que el Señor quiere que tú creas. Enfócate en todas estas diferencias tan sutil, tan breves, tan burdas, para que no veas la verdad. Y de eso se tratan las conspiraciones. El hombre que te mantiene controlado. Eso es lo que quieren que creas. Es cuando estudiamos el debate del ángel y el diablo, eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Ok, vamos a enfocarnos en todas esas diferencias. La voz de esa persona es diferente. Esa persona es un poquito más inteligente. Esa persona no es tan inteligente. Esa persona tiene un color distinto de piel. Esa persona tiene otro, es honor. Esa otra persona es de otro país. Eso es lo que quieren que tú creas porque quieren crear enemigos de diferencias. Y eso es como... Si yo llegara a ser un político, yo tengo unas líneas maravillosas, como que buenísimos. Los enemigos de las diferencias. Creamos los enemigos de las diferencias. O tal vez, a lo mejor no debería yo de escribir para un político, no lo sé. Pero esas diferencias son tan no distintas. Solamente son distintas formas del samsara, solamente son distintas formas de la vida para sufrir. Y esas diferencias crean todavía más sufrimiento. Así que esta clase es, vámonos a salir de aquí. Vamos a comprender que todos somos iguales. ¿Cómo? ¿Y cómo es que somos diferentes? Y yo no estoy diciendo que no celebres las diferencias tampoco. Como las diferencias entre la gente. Es maravilloso, es hermoso y se puede celebrar. La unicidad, o sea, las personas que son únicas, esa es muy poderosa. Hola, yo soy omnisciente. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar tan maravilloso? ¿Cómo podemos llegar a ese lugar donde la única diferencia que vale la pena, que realmente sería la diferencia entre Soso-Kewa y un Pakpa, la diferencia entre un idiota en general y un ser más elevado? Así que lleguemos a Tonglam, lleguemos al camino del ver. Pero, ¿y cómo es que llegamos a ciertos lugares antes de eso y que automáticamente nos saque de esto? Y ahora que ya terminé con mi introducción breve, vamos con la clase. Esto es para a las personas que les gustan observar y a las personas que les gusta hacer listas. Así que les voy a enseñar todo de a dónde vamos y cómo vamos a llegar. Así que el día de hoy quiero que tengamos una práctica que los conduzca, que los aleje de ser un Soso-Kewa. Y que te puedas entrar a manejar el BMW de la espiritualidad. Aquí vamos, el camino de la acumulación. Hablamos acerca de esto la semana pasada y yo lo siento, pero van a tener que traducir aquellos, van a tener que traducir lo que está en la lámina y lo siento mucho que no lo puedan leer, porque si yo intentara poner todos los idiomas en esta lámina sería muchísimo. Esta es cuando ocurre una tragedia, es cuando ocurre una intensa renuncia.
Yo la semana pasada hablaba acerca del chico que corrí. Sí que corrí, soy horrible. Mejor que lo deje ir. Y después ella dijo, tengo que cambiar, ¿no? Y esas fueron sus palabras. Yo necesito cambiar. Como que algo cambió dentro de ella. La vida tuvo un mensaje que decirles de que hay otra cosa. Y generalmente es una tragedia donde se sufre. Y lo siento mucho que esto así sea. Y después te cambias a lo que se llama el camino de la preparación. Es como el segundo nivel. En el camino de la acumulación estás acumulando mérito, buen karma. Y después alguien te enseña acerca de la pluma. Alguien te enseña acerca de la vacuidad. Y entonces intelectualmente la entiendes. Y tienes un tipo de comprensión intelectual acerca de esto. Así que luego, en el camino de la preparación hay 4 niveles. ¿No es maravilloso? El primer nivel es donde nos enfocamos en la vacuidad del objeto. La pluma puede ser una pluma para un ser humano o un juguete para morder para un perrito. Y es mucho más sencillo empezar con la vacuidad de las cosas, la vacuidad de las cosas fuera de ti. Esos son los 2 primeros niveles. Yo no pudiera, cuando yo estaba preparando esta clase, no encontraba los nombres. Me parece que es como tibio o calor y no me acordaba en la base de datos. Me quedé sin tiempo y ya los ojos no me servían y ya no, lo siento mucho, no tengo exactamente la respuesta. Ese es el trabajo de alguien más. Vamos a encontrar los nombres de los 4 niveles de preparación más adelante. El punto es que los primeros 2 se enfocan en la vacuidad del objeto. Y hay un cambio, ocurre un cambio, empieza a suceder un cambio conforme empiezas a entender la vacuidad más y más. Y es cuando entras a lo que se llama la vacuidad del sujeto y la vacuidad de yo y la vacuidad de Tim, la vacuidad de Julia, la vacuidad de Violet, tu propia vacuidad. Haces ese cambio. Y después ahí hay 2 niveles. Y en el tercero, cuando finalmente llegas al tercer nivel, es donde ocurre la cesación. Es una de las primeras cosas que ocurre. No puedes tomar un renacimiento más bajo. Entiendes que tu vacuidad es tan excelente que no podemos tomar un renacimiento peor. Si llegamos a eso, maravilloso, porque ya no te tienes que preocupar. Sí tienes todavía un trabajo que hacer, pero ya no te tienes que preocupar de ir a algún lugar donde ni siquiera puedas pensar acerca de ser amable con los demás seres. Imagínate si alguna vez tuviste la experiencia en tu vida, y yo sí la he tenido, donde estás tan enfermo o algo tan terrible te ocurre que ni siquiera puedes pensar en la demás gente. El sufrimiento es tan intenso que solamente estás enfocado en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu enfermedad. Tu mente ni siquiera es clara. Y eso da mucho miedo. Yo lo enfrenté hace tiempo, me enfermé tan grave que solamente estaba tirado en el sillón, no sé, yo tenía mucha calentura, como, no sé, como 40. No sé, muy elevada. Y no me podía ni siquiera mover, ni siquiera podía hablarle a nadie. Yo estaba aquí solo en mi casa. Y los únicos seres a mi alrededor eran mis gatos. Y lo único que hacían era estar sobre mí. Es todo lo que podían hacer. Y yo me acuerdo en pensar, qué rápido es perder el karma de tener una mente que puedas controlar. Estaba realmente fuera de mi control.
de mi control. Es como yo ni siquiera podía cuidar a otros, ni siquiera podía pensar en la vacuidad, ni siquiera podía pensar, ay, Dios mío, estoy perdiendo el karma de controlar mi mente. Entonces, ¿eso fue un buen karma? No lo sé. Pero si puedes llegar a este lugar y si esto es el por qué enseñamos la pluma una y otra vez, cada nivel de DCI, cada clase de ACI, porque si podemos llegar ahí, maravilloso. El siguiente nivel es Chuchok, que es el que hablamos, el Dharma más elevado, el objeto más existente, más elevado en el mundo, que es la percepción directa de la originación dependiente, donde tú puedes observar, tú puedes ver cómo se abre tu karma, tú puedes ver cómo se abre la semilla y cómo envuelve las cosas en el exterior y se convierte en una taza. Cuando se convierte en una taza. Y eso lo ves directamente. Y justo después, no sé, dicen que la próxima vez que te sientas a meditar, que probablemente es inmediatamente después, entras al camino del ver. Vas a Tonglong, que es una experiencia de aproximadamente 20 minutos, donde en esa experiencia ni siquiera estás consciente de que estás experimentando esto, porque estás en una realidad superior. No puedes decir, ay, estoy viendo la vacuidad directamente, porque estás viendo la vacuidad de ti mismo por 20 minutos aproximadamente. Y después sales de esto y entonces las semillas para la realidad engañosa comienzan a surgir nuevamente, comienzan a manifestarse, comienzan a expresarse. Ay, perdón. Se me olvidó decirles la ausencia de la dualidad del objeto y del sujeto. Vamos a después, más adelante, acerca de esta palabra filosófica, qué significa y qué no significa. Esta palabra generalmente es mal entendida y se explica también incorrectamente. Así que vamos a hacer eso el día de hoy. Y tienes dos cesaciones. Durante la percepción directa de la vacuidad, dos cosas ocurren. Cesación, que quiere decir terminar por completo, no puede regresar. El final de la idea intelectual de la autoexistencia. Incluso cuando las cosas parecen venir desde su propio lado, tú ya sabes que estás incorrecto. Ya nunca vuelves a cometer ese error porque sabes que estás equivocado intelectualmente. No puedes detenerla, no puedes detener la apariencia de estas todavía, pero por lo menos intelectualmente ya nunca más vas a tener como una confusión. Lo segundo que ocurre es la duda. Termina la duda para siempre de las enseñanzas budistas porque ya puedes ver que es posible. La cuarta cosa, Gomlam, el camino de la habituación, donde ya te estás acostumbrando a aquello que ya viste. Y hablamos acerca de esto el lunes, cómo es que piensa un Arya, una purificación constante. Y utilizamos el ejemplo ¿de qué hablamos? Del orgullo, de la avaricia. Alguien cuando está siendo avaro, inmediatamente tú estás haciendo totalmente lo opuesto. Yo necesito, esta avaricia está viniendo de una semilla mía y esta negociación que haces, necesito dejar de ser avaro y entonces haces algo para resarcir el daño, como ser extremadamente generoso. Así que constantemente salen semillas negativas y tú las detienes de inmediato. Tú dices, no las estoy volviendo a sembrar. Estoy obligado a verlas, pero no las estoy volviendo a sembrar. Así que después de que ves la vacuidad directamente, hay esto que se llama Yeshe Topche, que quiere decir la sabiduría subsecuente. ¿Qué ocurre justo después? Todavía estás meditando y las semillas para la realidad engañosa, Kunsum Dempa, comienzan a
a volverse a manifestar. Primero tenemos la perfección directa de la bodichita, probablemente ya lo han escuchado, donde tú ves la cara de todos los seres vivientes y haces un compromiso de ayudarlos personalmente a cada uno de ellos. Y después tienes la percepción directa de las 4 verdades de un área, que no son las 4 verdades de un noble, las 4 nobles verdades. Esa traducción es una mentira porque solamente un área tiene estas 4 ideas directamente en su mente. Vamos a hablar acerca de estos el día de hoy. ¡Ay, tenemos mucho contenido hoy! Maravilloso. Y después entras al camino de no más aprendizaje. Así que este es el resumen de todo. Así que vamos a como ir en reversa más o menos en esto. Vamos a comenzar desde el camino del ver el día de hoy. Y después vamos a regresar al camino de preparación y cómo es que vamos a llegar al camino del ver. Vamos a ver el camino del ver y el camino de la habituación. Y todo esto es si tú eres quien aparenta ser. Todas estas cosas que son intelectualmente, que es comprender intelectualmente, van a llegar. ¿Qué es lo que qué es lo que viene en camino para ti? Y después vamos a ir al camino de la preparación. ¿Cómo diablos llegamos ahí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el mapa para llegar ahí? Así que vamos a comenzar con el camino del ver y la no dualidad. All right. So what is this word non-duality? Okay, ¿de qué se trata esta palabra de no dualidad? ¿Qué significa? It gets thrown around a lot. Se habla demasiado de ella, especialmente en los círculos budistas. It's such a bad word. Y es una palabra muy mala. It's like just saying something that Es como decir solamente algo que nadie entiende. I was thinking about Yo estaba pensando como, yo estaba comiendo ayer y yo estaba preparando mi clase, yo estaba poniendo todo este tibetano en la presentación de PowerPoint y yo estaba, incluso sabiendo estas palabras, dice, no puedo hablar con las personas utilizando estas palabras, esto no les ayuda. Y luego tuve una pesadilla que estaba en un restaurante y la mesera me estaba cobrando el agua y yo me enojaba. Y yo estaba intentando explicar, en este sueño, yo estaba como, esto es una prueba. Esta es la prueba del mesero en un sueño. Puedo no enojarme, pero desafortunadamente sí me enojé en el sueño. Pero la idea verdaderamente es, vamos a comprender lo que significa la palabra y vamos a dejar de usarla. Pero entiende lo que significa por si alguien la dice, no repites los malos entendidos, porque los malos entendidos alrededor de la vacuidad lastiman a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué el malentendido de la vacuidad lastima a la gente? Bueno, sí, exactamente. Porque no pueden progresar, no pueden llegar. Y lo que te lastima incluso más, entonces dices, yo entiendo la vacuidad. Y después van y entonces empiezan a decir ideas incorrectas a otras personas. Y esa otra persona dicen, eso es lo que es. Y entonces comienzan a vivir bajo ideas incorrectas. Que eso lo único que va a hacer que los va a mantener siendo un sosokewa, que van a estar atorados en el enemigo de las diferencias.
Entonces, ¿qué es lo que la no dualidad es? Y yo pensé acerca de esto por un buen rato. Y tengo un ejemplo. Antes que nada, quiero explicarles lo que significa. No, lo voy a hacer de otra manera. Ya que estoy en el enemigo de las diferencias, ese es el tema para el día de hoy. Tal como sabemos o como la mayoría de nosotros hemos crecido, es que hay dos géneros, hay hombres y hay mujeres. Muy sencillo, tal vez. Pero en los Estados Unidos, por lo menos, no puedo decir en otros países, y yo sé que otras culturas y sé otros lugares donde ni siquiera esto es un problema, es que algunas personas no se identifican con masculino y femenino, y no es que se identifiquen más con uno o con el otro, simplemente no se identifican con nada de esto. Y esto es algo muy bueno para que ustedes piensen, porque su género también proviene de sus semillas. Tus semillas, perdón, tienes un cuerpo y hay una expresión de género en ese cuerpo. Y eso ha cambiado culturalmente a lo largo del tiempo, lo que significa ser una mujer, lo que significa ser un hombre, cómo comportarse como hombre y como mujer. Incluso es diferente entre países y en culturas. Yo tengo un colega ruso, creo que ya les dije, durante un entrenamiento de SIM, que vino conmigo para darme una retroalimentación en privado. Y yo le dije, sí, claro, yo doy la bienvenida yo necesito dar la bienvenida a los comentarios. Y me dijo, tú tienes que ser más hombre. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, tienes que ser más hombre. Y yo yo dije, ¿qué? No entiendo a qué te refieres. Y me dijo, tienes que ser más hombre cuando enseñas. Y yo estaba como... Me tomó un rato entender lo que me estaba diciendo y después me estaba diciendo cómo necesitaba yo comportarme cómo comportarme desde su punto de vista cultural, como yo me presentaba para dar una clase y yo tenía que ser más masculino porque la gente me iba a escuchar más. Y si no soy más hombre, la gente no me iba a escuchar. Y yo estaba pensando, ok, gracias, muchas gracias. Lo voy a considerar. Y tal vez eso es verdad para cierta cultura. Pero yo estaba como, realmente fue muy difícil para mí porque yo dije que yo no soy lo suficientemente hombre. ¿Qué estoy haciendo que no sea más hombre? ¿Quiero ser más hombre? ¿Estoy bien con lo que yo soy? ¿Soy más como una mujer? ¿A poco soy más femenino? ¿O tengo cualidades femeninas? Entonces yo empecé a hacer todo esto. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es no binario. En los Estados Unidos hay una etiqueta una identificación de género que no es binario, que no es ni masculino ni femenino y no tiene nada que ver con el cuerpo físico o con las partes del cuerpo físico. Para esta persona, masculino o femenino no es una pregunta. No se puede observar. O tal vez eso es lo que están intentando, como ellos en sí, ellos mismos, no quieren ser identificados como masculino o femenino, o ellos ni siquiera piensan de esta manera y ni siquiera se ven de esta manera. No se puede observar. Masculino o femenino no se puede observar. No es parte de la expresión, no es suyo. ¿Qué tiene que ver esto con la no dualidad? ¿Por qué estás hablando de esto, Tim? Y siento mucho que he puesto palabras en inglés en imágenes. Lo siento mucho, me criticaron mucho y no me importa. Porque creo que son imágenes que funcionan y lo siento mucho. No, sí me importa, lo pienso mucho, en serio. Pero aquí está el punto. Alguien que no ve género
está ausente, no está ahí para ellos. What does this have to do with non-duality? ¿Qué tiene que ver esto con la no dualidad? Perception of emptiness. En la percepción directa de la vacuidad, In a direct perception of emptiness, en la percepción directa de la vacuidad, when you are in the direct perception, cuando tú estás en la percepción directa de la vacuidad, you are not even aware of your own mind. ni siquiera estás consciente de tu propia mente. Okay. You're not aware of No estás consciente de los objetos ni de los sujetos. your own mind as an awareness Tu propia mente como conciencia is not even there. ni siquiera está ahí. If you were to say to yourself, Si tú te dijeras en ese momento, ¡ay, finalmente estoy bien teniendo la percepción directa de la you vacuidad! wouldn't be seeing emptiness directly. No estarías bajo la percepción directa de la vacuidad. Porque estarías identificándote con el yo. Yo estoy viendo. No, 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 demasiado tarde. Ya no estás en ya no estás en la vacuidad directamente. ¿Entendieron? The identification with you, La identificación contigo mismo, el estado mental del sujeto que puede ver un yo, para usted. Están viendo el objeto tú y están viendo, o sea, cuando estás en esto, se ha disuelto. aware of it. No estás consciente de esto. It's not there for you. No está ahí para ti. Okay. So just like a non-binary person, Igual que una persona no binaria, el género no está ahí. deceptive reality Y yo estoy utilizando la realidad engañoso porque vamos a señalar la realidad suprema. Siempre hay problemas con siempre se utilizan ejemplos de la realidad engañosa para poder ejemplificarlo. use deceptive reality examples to Y utilizamos los ejemplos de la realidad engañosa para llevarte a la realidad suprema. non-dual in the way Los objetos no son deceptivos, engañosos. No puedes crear una distinción entre el objeto y el sujeto. Y estoy citando a alguien. Sencillamente porque el sujeto no está en la realidad suprema de la vacuidad. the only thing that's presenting itself to your mind in Lo único que se presenta ante tu mente en la vacuidad es vacuidad. so that's one meaning of non-duality. Así que ese es un significado de la no dualidad. You cannot El sujeto y el objeto, no puede haber una distinción entre estos dos. become the same. Aquí hay otra cosa, no se convierten en lo mismo. That's a misconception. Subject Ese es and un- object un- do not become the same thing, Ese es un error, no se convierten en una cosa, sujeto y objeto. but you cannot draw a distinction because you're seeing ultimate. Pero no puedes hacer una distinción porque estás en la vacuidad, en ese momento. Eso es todo lo que significa. Another picture for you. The second meaning Y por ya que estamos en el tema, tengo otra imagen. El segundo significado de la no dualidad es que ambos, sujeto y objeto, you can't call it no puedes, my mind when you're no lo puedes decir mi mente cuando estás hablando de la vacuidad directamente. No hay una mente a la cual dirigirse. no label mind being projected. No hay una etiqueta que se está proyectando cuando estás viendo la vacuidad. Non-duality. La segunda comprensión de la no dualidad Object es que ambos, sujeto y objeto, son iguales. How are subject and object equal? ¿Cómo es que el sujeto y el objeto son iguales? Son iguales solamente de una manera, que son- que están igualmente, provienen de semillas. Equidad. Eso es como todo en el universo es igual. Y todo proviene de semillas. Y debido a que todo proviene de semillas, es por eso por lo que hay diferencias. Es por eso por lo que hay distintos tipos de personas que viven distintos tipos de vida.
Es por eso que hay gente de distintos países y es por eso que tenemos distintas culturas y es por eso que tenemos expresiones de género o expresiones binarias o es por eso que tenemos diferentes preferencias sexuales. Es por eso que tenemos más viejos y a unos más jóvenes, porque todo proviene de semillas. Y es por eso y es así como son iguales. Y es por eso por lo que nos involucramos o nos metemos en todas estas diferencias. Sí, es distinto y hay que celebrarlo porque es único para celebrar. Y lo único que no es diferente es que todo proviene de semillas. Toda la felicidad que ves en el mundo, todo el sufrimiento que ves en el mundo, todos los enojones que ves en el mundo, toda la paz, toda la prosperidad, todas las guerras, todas las hambrunas, todo es igual. ¿Cuál quieres más? ¿De qué quieres más? Y de esto, ¿de qué es lo que no quieres o de lo que quieres menos? Eso es lo que se quiere decir con la no dualidad. Así que tenemos una expresión graciosa para comprender la no dualidad. Shila Chakpa. Agua vertiéndose en el agua. Cuando estás en la percepción directa de la vacuidad, la no dualidad del objeto y sujeto es como vertiendo agua. Es como verter agua en agua, más bien. Y eso solamente para que tú lo pienses. Ok, ya nos movimos del camino del ver, esta experiencia de 20 minutos, un estado no dual, agua vertiéndose en el agua, en la realidad suprema. Sales de la realidad suprema del Yetov Yeshe. Por favor, manténgase ahí, solamente. Eso es interesante. Les prometo que se va a volver muy interesante muy pronto. Esta es la palabra para Yetov Yeshe. No hice la pregunta. Yetov Yeshe. Solamente lo pongo en su mente para cada vez que lo puedan, se les pueda grabar esto en su mente. Esto se llama la sabiduría subsecuente. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente después de ver la vacuidad directamente? Si tú percibes la vacuidad directamente en el camino Mahayama, en vez de ver la vacuidad en cualquier otro camino que también es posible, hay esta experiencia que ocurre donde dicen que el chakra del corazón se abre. Donde dicen que el chakra del corazón se abre y debido al poder de la vacuidad, en los siguientes minutos, tú ves la cara de todos los seres vivos en el universo entero. Hay esto donde es como las imágenes de sus caras aparecen ante tu mente. Es como una apariencia, y se mueven muy rápidamente. Como que tu experiencia de la vacuidad ha detonado esta capacidad de poder ver a cada uno de ellos.
y dicen que tienes esta experiencia donde tú les dices, ok, yo te cuido, yo voy a ir a ayudarte y te lo prometo. Prometo ayudar a cada uno de estos seres. Como la cara de Janet aparece ante mí, yo te voy a cuidar. La cara de Christian aparece, yo te voy a cuidar. Y todas las caras de las hormigas en el campo de aquí aparecen ante mí. Y todas las personas del otro lado del planeta, uno por uno, aparecen. Y después, no somos el único universo. Y comienzas a ver todos los otros universos, todas las otras personas, uno por uno. Y esto es lo que ocurre en el instante después. Y yo diría que eso, en pequeñas formas, esa experiencia puede ocurrir antes de Yetov Yeshe, de una pequeña forma. Yo pienso que es posible con algunas prácticas de yoga, solamente tan sencillo como practicar Lady Niyuguma. No estar intentando hacer nada donde puede ocurrir una pequeña fisura en la realidad y tú puedas ver esto uno tras otro. Y después de que ocurre esto, parcialmente en el cojín de la meditación y durante todo el día, entonces las 4 realidades de un área se convierten en una realización verdadera. En un darte cuenta. Y vamos a repasar las 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas que un área ve perfectamente al inicio del camino de la habituación? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es la primera? Yo elegí una imagen poderosa. Toda la vida es sufrimiento. Aquí hay un ser que murió por el sufrimiento humano. El quien conocía el sufrimiento muy bien y murió por eso. Toda la vida es sufrimiento. Yo tuve una discusión con un amigo y créeme, estaba muy molesto al respecto. Estaba muy molesto con el budismo debido a esto. Y yo le intenté explicar y fue demasiado tarde, no lo logré. Aquello que comprendes completamente es que todo surge de semillas y debido a que sale de semillas, tiene que terminar. Y eso es lo que nos mantiene sufriendo y dando vueltas y vueltas y vueltas. Si comprendes perfectamente que todo es eso, todo lo bueno. ¿Qué haces? Mi amigo me estaba diciendo, no, hay cosas buenas. Y yo dije, no, yo no dije que no hubiera cosas buenas que disfrutar. Simplemente dije que esas buenas cosas van a llegar a su final, van a tener un final. Tienen que llegar a un final, tienen que terminar. La segunda verdad del sufrimiento, y yo estoy me siento muy orgulloso de esto. El sufrimiento tiene una causa. Tú entiendes perfectamente que el sufrimiento llega por la ignorancia. Porque entendiste incorrectamente la realidad, porque crees que las cosas vienen desde su propio lado. La malentiendes y debido a ese malentendido fundamental de la realidad engañosa es lo que crea malos pensamientos y todo el karma se inspira por esos pensamientos. Y así que ese es el origen del sufrimiento, ese malentendido. Así que igual que como todos los superhéroes tiene una historia de origen,
Spider-Man lo picó una víbora. Spider-Man no se hizo el hombre araña no se hizo el hombre araña por sí solo, perdón, sino que lo picó una araña y eso lo transformó de alguna manera. Bueno, eso transformó a Peter Parker en el hombre araña. A propósito, es mi personaje favorito. Él nomás está diciendo, a lo mejor tengo una debilidad por él. Pero tiene una causa y la causa es la ignorancia. La causa es el mal entendimiento, es el mal entendido de la realidad. Así que tienes que preguntarte, ¿por qué le picó la araña a Peter Parker? ¿Fue algo bueno o fue algo malo? Y puedes tener estas preguntas en las historias de los superhéroes, pero todo tiene un origen. La historia de origen del hombre araña, la historia de origen de tu sufrimiento es tu mal entendimiento de la realidad. ¿Qué historia de origen quieres? ¿Qué te parece eso? Tu historia de origen puede ser solamente un ser Sosokewa, o tu historia de origen puede ser el origen de la historia de un Papa. ¿Cuál fue tu araña? ¿Qué fue aquello que te detonó la percepción directa de la vacuidad? ¿Qué fue aquello que te transformó en un ser que tiene la capacidad de ocuparse de todos los seres? ¿Cuál va a ser tu historia de origen? Por eso me gusta esta imagen. ¿Cuál sería tu historia de origen para mantenerte como un Sosokewa? ¿Y cuál es la historia para poderte convertir en un superhéroe? ¿Qué va a ser eso? Vamos a hablar de esto más tarde. Tercero, la tercera verdad de un área. Puedes ver directamente que es posible terminar con el sufrimiento. No es imposible. Es posible. Gracias, imagen. Es posible. Es posible detener el sufrimiento. Y después también puedes ver que es cómo llegar al fin del sufrimiento, y puedes ver cómo hacerlo. Cuando tienes la percepción directa de la vacuidad, ves claramente cómo puedes terminar con el sufrimiento, el camino para llegar ahí, el sendero que te va a conducir a aquello que llamamos en las enseñanzas más elevadas, el cuerpo de arcoíris. El camino para llegar ahí. Puedes ver directamente cómo llegar ahí. Así que primero ves que todo es sufrimiento, todo proviene de semillas, y después puedes ver que hay una causa para esto, hay un origen para todo esto. Una ignorancia muy profunda de tener la tendencia de ver de las cosas que vienen desde su propio lado hacia mí. Y después puedes observar que hay una posibilidad, que es posible detener esto y que es posible parar todo esto. Y después hay un camino, hay una manera de hacerlo, y puedes ver la forma de cómo hacerlo utilizando lo que acabas de ver en Tonglam, en el camino del ver, cuando ves tienes la percepción directa de la vacuidad. Así que eso es lo que observas y eso es lo que haces. En el camino de la preparación, en el camino de la habituación, eso es lo que haces. Detienes el sufrimiento y sabes cómo hacerlo. Totalmente, perfectamente. Y luego en el camino del ver, también puedes ver que solamente te quedan 7 vidas. Puedes ver muchas cosas maravillosas. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que podemos ver?
Yo voy a hacer una lista para ustedes. I'm gonna go fast. I'm sorry, translators, because Lo voy a hacer rápidamente y lo siento, traductores, porque esto lo pueden estudiar más adelante. when you see the first Cuando tú concept, puedes ver la primer verdad del sufrimiento, la primer verdad de un área, la verdad del sufrimiento, that all life is suffering, toda la vida es sufrimiento, you perfectly see that you tú are perfectamente puedes ver que tú eres impermanente y tienes que morir. one of the other things that happens at this Una de las otras cosas que puedes ver durante este momento apparently have this ability to read es que aparentemente tienes la habilidad de leer la mente de otras personas como por un día o algo así, just for about a day, and you can see directly the solo por un afflictions in día. their mind. Y puedes ver directamente las aflicciones en su mente. Probably really overwhelmed by it. Y probablemente te vas a abrumar por todo esto. A veces es una bendición no poder leer la mente de las personas. Porque dices, ay, Dios mío, ¿qué está ocurriendo ahí adentro? Right, Carmen? This is not intellectual. Correcto, Carmen. Esto no es algo intelectual. Esto ocurre todo directamente. Ocurre automáticamente. So at the origin of suffering, El origen del you sufrimiento, realize that you've tú never te das had a cuenta perception que nunca has tenido, que jamás has tenido una percepción real, correcta, meaning de nada. up until that point you've only Es seen decir, hasta ese momento siempre has visto las cosas que que vienen desde su propio lado. and it's all been wrong. Y siempre estás incorrecto. Incluso la idea de un SEMA desde la escuela más baja, la percepción válida se cuestiona en este momento. Es solo esto para ustedes, los nerds. You also see in the origin Y of también suffering, puedes ver en el origen del sufrimiento que somehow everything that you've de done alguna manera, todo lo que has intentado hacer, incluso cuando has intentado ser altruista, cuando has intentado ser una buena persona, que hay algo egoísta, hay algo de egoísmo ahí, que de alguna manera está infectado con el egoísmo. Y es por eso que es tan complicado poder salir de dejar de ser un Sosokewa, porque incluso si estás pensando estas cosas, incluso si lo estás pensando, todavía ahí hay algo de ignorancia. Y es por eso que tenemos que utilizar la realidad engañosa y voltearla completamente. Básicamente, utilizar lo que tenemos y hacer un giro, utilizando un truco. ¿Creen que estas palabras no son realidad engañosa? ¿Creen que su libro, el Sutra del Cortador del Diamante, no es en realidad engañosa? ¿La verdad está en un libro, verdaderamente? Cuando puedes ver que es posible terminar el sufrimiento, cuando es posible terminar el sufrimiento, y sabes esto porque tú directamente ves tu cuerpo de Dharma, el Dharmakaya. Tú puedes ver el cuerpo de esencia del Buda porque viste tu propio cuerpo de esencia. Y sabes cuántas vidas te quedan, probablemente 7 o menos. Sabes que no te van a volver a decir con el nombre que te tienes ahora. Yo pensé mucho en esto y ahora ya sé, como que entiendo un poco más. Ya no te van a decir Kat, ya no te van a decir Natalia, ya no te van a decir Luna. Ya no te vas a llamar Aaron, ya no te van a decir Aaron. Piénsalo, piensa por qué. Tu nombre. Y después comprendes que todas las representaciones del Buda, de los Budas y de los seres iluminados y las deidades tántricas provienen de alguien que verdaderamente las vio.
Y la cuarta, el camino, la forma de hacerlo es que comprendes perfectamente que tu percepción de la vacuidad era incorrecta. Esto es cuando dicen que la sensación física de la bodechita, cómo se esparce o se difunde por todo el mundo. Comprendes que todas las cosas químicas son posibles, como convertir el acero, el fierro en oro, y esas expresiones son totalmente correctas. Comprendes el significado del diamante y entiendes por qué lo que significa una postración. ¿Qué significa verdaderamente postrarte ante algo? Bien. Ok, vamos a hacer un brinco ahora. Vamos a regresar al camino de la preparación. Aquí es donde se va a poner bueno. ¿Cómo llegamos ahí? Esta es la historia del día de hoy. ¿Cómo llegamos ahí? Hablamos acerca de Chochokaya, el Dharma más elevado. Chuchok, donde ves directamente por primera vez, por ejemplo, una taza. Estás viendo unas partes y no ves taza, sino que ves redondo, ves ángulos pequeños, ves morado, ves algo. Y después vienes cómo se abre la semilla en tu mente, ves cómo las partes se unen y se convierten en una taza. Tú ves directamente por primera vez cómo se abre una semilla en tu mente. Probablemente va a ser la primera percepción correcta que has tenido en toda tu vida. Así que ves todas las partes. Aquí están todas las partes de una cámara y puedes ver todas las partes. Y verdaderamente estas no son todas las partes, ¿correcto? ¿Cómo es que no son todas las partes? Por $50. Quiero una respuesta muy específica. ¡Ay, Ela! Eso estuvo bien. Lo logró muy rápidamente. No son todas las partes porque solamente estoy viendo parte de las partes. Es solamente la parte de enfrente. Incluso la parte de la izquierda donde yo estoy viendo. Correcto, no puedo ver las moléculas, solamente estoy viendo la parte frente de la parte de enfrente. Hay una parte trasera a todo esto. Es electrónico, no es, ni siquiera sé de qué se trata un rollo fotográfico ya, porque ya no existen, pero fue una buena. Está tan vacía que ni siquiera rollo de fotografía. ¿Ves todas estas pequeñas partes? Nunca ves todas las partes, nunca, es imposible. Pero después ves la cámara. Luego ves la cámara. Hay una cámara perfecta, la imagen perfecta de una cámara. Me gusta esta imagen. Parece una imagen luminosa de una cámara en la vacuidad, en la nada. Y vamos a hablar de esto más adelante. Estamos profundizando en esto. Lo siento mucho. Abróchense su cinturón. Esto es lo que acabamos de hacer. Ok. Me voy a saltar eso. Estamos haciendo esto que se llama chiche drop.
Esto proviene de la segunda escuela. Y si tú logras entender esto, esto te va a lanzar al chuchok. Esto te va a lanzar al chuchok, que te va a detonar, que te va a lanzar a la percepción directa de la vacuidad. Vamos a decir, no vamos a decir lanzar, vamos a decir que te abre la puerta. El único que tienes que hacer es cruzar la puerta. Abre la puerta y tú tienes que atravesar la puerta. Así que ve a comprarte una nueva puerta. Cómprate una puerta de Chichedrock. Y esto es esto, Chichedrock. Bien, primero, ¿qué significa Chichedrock? Chi significa general. Jedrock quiere decir específico. General y específico. Como algo que es general, como un auto, un coche. Y el coche específico sería un BMW. La máquina suprema para manejar. ¿Lo tienen? Después hablamos de esto. Chi, general. Específico. Un coche, un auto. Uno, el coche, el auto. Y lo siento lo siento para los idiomas que no utilizan artículos definidos, lo siento. Esto es complicado. Auto, coche, general, la idea de un auto. Y después una instancia específica de el auto. Un BMW. Otra manera de utilizar lo general y lo específico sería la de comprender la cualidad y la característica. La cualidad y característica de esa cualidad. ¿No te da gusto, Roxana, el haber elegido traducir esta clase? Cualidad y característica de esa cualidad. Entonces, la cualidad del auto. ¿Qué es característico de esta cualidad? Es que es un coche, es un auto. Es el auto. Lo voy a repetir. Tienes que comprender las diferencias aquí. La cualidad del auto. Cualidad auto. Vamos a ponerlo entre comillas. Auto. Auto perfecto. Como cuando tú piensas en un auto, solamente en un auto en términos generales. Y cuando piensas en un auto en específico. ¿Cuál es la característica de esa cualidad de un BMW? Un Chevrolet, un Honda, un Kia, el auto que está estacionado en tu casa. Es Chedrock. Cualidad del auto es la idea de auto. La idea en tu mente. La imagen en tu mente. No es el auto que está allá afuera. Es la cualidad en general. La conceptualización. Auto. Es por eso que me encanta esta imagen, porque creo que ayuda mucho. Porque aquí tenemos una cualidad de cámara. Simplemente está ahí como una imagen en mi mente. Es la imagen perfecta. Bueno, realmente no es una imagen perfecta porque no podemos ver la imagen completa. Pero tienes que conceptualizarlo. Tienes que utilizar la realidad engañosa en contra de sí misma.
Cámara es la cámara perfecta. Esta imagen es la imagen de la cámara en tu mente, la cualidad de cámara, la cualidad de ser cámara. Y después está la cámara que está allá en el mueble, o la imagen de coche perfecto, y luego está el auto o el coche. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Les acabo de dar, fui muy profundo, muy rápido. Tengo que regresar muy rápido para que hagan su tarea. Cuando estamos hablando de cualidad y característica, cuando estamos hablando de general y específicos, hay distintos tipos. Necesitamos repasar todos los diferentes tipos. Cada uno de estos tipos es relevante para comprender Chiche Drug. Aquello que tienes que comprender a nivel de la vacuidad, del chucho. Aquello que te va a llevar al chucho. Ok, aquí vamos. Tenemos aquí esta chica que está presumiendo sus bíceps. Tengo ganas de ir al gimnasio, por eso les muestro esta imagen. Ay, ¿dónde están mis apuntes? Este es el primer tipo de general, como general y específico. Se llama una colección general. La colección de chi, que se refiere al completo hecho de sus partes. Un ejemplo de una colección general, una colección de chi sería el cuerpo de alguien. Ella tiene una cabeza, tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene bíceps, tiene cabello, tiene nariz, una nariz, tiene dos ojos. Ella es todo esto. Es una colección de partes para crear un todo. Es una conexión general de partes que hace un todo. Estas cosas ustedes las tienen que meditar, pero las vamos a repasar. La segunda se llama, en el término general, esto es como el drachi. Un término general. Esta es una imagen generacional. Esto es el World Trade Center 1 y 2, cuando todavía estaban estos edificios en Nueva York. Yo nunca vi las Torres Gemelas en mi vida. Nunca las vi. Sí, había pláticas acerca de ellas. De hecho, yo ni siquiera sabía que existía algo llamado las Torres Gemelas hasta el 11 de septiembre, ¿no? Y yo era un niño muy mimado, pero yo tenía como 20 años, pero nunca había estado en Nueva York. Nunca había yo visto las Torres Gemelas. A lo mejor escuché acerca de ellas. Probablemente sí lo hice. Así que alguien me las describió. Hay estas dos torres muy altas en la ciudad de Nueva York. No sé, son probablemente los edificios más altos en la ciudad de Nueva York. Y una está junta a la otra, están juntas. Y hay muchas oficinas y es como un ícono de Nueva York. Creo que estaban en la costa oeste de la isla de Nueva York, algo así. Como que me dieron algunas descripciones de las Torres Gemelas. Pero yo nunca las vi directamente con una percepción directa, solamente tuve una imagen mental de algo que yo escuché, pero que nunca lo había visto. Eso es un drachi. Eso es importante. Alguien que describe a alguien y tú creas una imagen de esto, pero nunca tienes una percepción directa de esto. ¿Cuál es eso que se te ha descrito,
pero que de lo cual nunca has tenido una percepción directa. Thank you. Okay. Right. Emptiness. Right. Maybe. Vacuidad. Tal vez. That's why we need to learn about drachis. Es por eso por lo que necesitamos aprender acerca de los drachis. ¿Cómo puedes crear una percepción de algo de aquello que nunca has tenido una percepción? Esa es una teoría perceptual. But it's really cool. All right. Pero es maravilloso. Es como muy nerd para nerds, pero es muy maravilloso. Lo que sigue es el chi, lo que se llama un dun chi, Which is called an actual object general. que significa un objeto en general. En realidad, yo he visto con mis propios ojos un nuevo World Trade Center. I've actually been to New York. I've been to the Ahora sí he estado en Nueva York, done all that. he estado en el memorial de he subido hasta arriba del edificio, Been in it, ya he estado en eso, lo conozco, right? I know it lo because conozco muy bien. directly Lo conozco porque he tenido una percepción directa de esto, he tenido drachis. these are not useless things. These are not just useless Estas no son things. cosas inútiles, no es una lista de cosas inútiles de generales. Okay. And then we have a type general. Y después tenemos un tipo general. This is the one we started, Con es con el que comenzamos. right? Esto es un chi, es un general, es un tipo general. The chi has a quality car. El chi tiene una cualidad de coche en general o auto en general. General car, El auto general, quality car. And then the El- characteristic la cualidad y después la cualidad de Chedrak, la característica de auto es the car, el auto, the BMW, el BMW, Honda, your el Honda, tu auto. So we've all these different types of, Entonces, con todos estos distintos tipos excuse me, we have all these different types of, tenemos todos estos distintos tipos de cualidades generales. we have just a collection of parts together. Tenemos una colección de partes como un todo y después tenemos Describe something to alguien que te describe algo, experienced it. pero que nunca lo has experimentado Give a mental image of it. y tienes una imagen mental al respecto. Después tienes una imagen mental que corresponde con algo que verdaderamente has experimentado. And then we have this thing called quality and characteristic. Y después tenemos algo llamado cualidad y característica. All right. So here we go. Now, Así que aquí vamos. Ahora se va a poner bueno esto. this is my favorite topic. Esta es mi parte favorita. Someone just asked a private question. What do you do? Alguien me hizo una pregunta privada. ¿Qué pasa si eres ciego? Los ojos solamente son un órgano sensorial. Todo esto se puede aplicar a todos los demás sentidos, órganos de los sentidos. Solamente estamos utilizando los visuales, probablemente de una manera no justa porque hay gente que no lo puede ver. Tenemos esta cosa llamada auto. ¿Cómo aprendiste acerca de autos? ¿Cómo es que tú comprendes cómo esta cualidad general, esta idea general de auto en tu vida hubo un momento donde a lo mejor estabas con tu mamá y tu mamá y estabas comenzando a aprender palabras y saliste y tu mamá dijo, mi amor, nos vamos a subir al coche, vamos a ir a McDonald's. Esto es lo que nosotros hacíamos los lunes en la noche. Todos los lunes en la noche nosotros íbamos a McDonald's y íbamos a jugar y comíamos comida porque porquería. Antes no sabíamos que era tan mala.
Entonces mi mamá me decía, Tim, súbete al coche. Y Tim estaba como, mamá, ¿qué es coche? Y ella me decía, ah, y ella señala. Y me decía, eso es un coche, eso es un auto. Y yo decía, ¿qué? Y ella me decía, auto. A ver, Tim, ¿puedes decir auto? Y auto. Y estabas aprendiendo a hacer auto o coche, coche. Mami, coche. Y escucha a los niños cómo hablan. Así que en algún momento tu mamá señaló al coche. Y nunca sabías que era tú nunca antes sabías que era lo que era un coche. Así que en ese momento, la primera imagen de coche en tu mente probablemente era igual al coche que tu familia tenía. Y si intentas hacer una meditación y piensa sobre tu primer recuerdo de coche, y una persona ciega también puede hacer esto. No va a ser utilizando formas y colores como alguien que puede comprender esto, que puede ver, pero pueden tener a lo mejor una primera percepción de cómo se escuchaba o cómo se sentía. O en la forma, sí, cómo se sentía o cómo olía. Para mí, los olores son sumamente poderosos. Como que puede detonar muchísimos recuerdos solamente por oler algo. Entonces, el primer coche que yo recuerdo realmente era el coche de mi papá. Él tenía un Chevrolet 1974, un Chevrolet Chevette 1974. Muy chiquito, era color gris, de 2 puertas, era como redondo. Para mí, esa es mi primer imagen de un auto. Y mi recuerdo de esto es de una imagen, de una fotografía que está afuera de la primer casa en donde vivíamos, afuera en la nieve. Y es como yo lo recuerdo. Así que yo tengo esta idea de coche y de pronto la imagen entra en mi mente de como Tim, eso es un coche. Los niños son maravillosos porque bueno, aprendes lo que es un coche y después vas a la casa de tu vecino y la mamá de tu amiguito dice, vamos a ir a la tienda, vamos a subirnos al coche. Y entonces el niño sale pensando que coche se tiene que ver de esta manera y entonces piensa, ¿eso no es un coche? Y la mamá dice, por supuesto que es un coche, es mi coche. Y el niño dice, no, mi coche es gris. Mi coche es de una manera medio redonda. Y tu coche es como tipo caja. Más cuadradito, pues. ¿No puedes ver? Entonces, de pronto tienes que decir, ay, Dios mío. Bueno, no es lo que dice un niño, porque de pronto el niño comprende que la idea que tenían de coche no representa todos los coches. Y entonces hay ideas generales de coche y que comienzan a aplicarse a los coches. Entonces, hay un coche, hay una idea general en tu coche, una cualidad de coche. Y luego tienes todos esos ejemplos de coches, los coches en la calle, el coche del vecino, el coche de tu mamá, el coche de tu amiguito. Coches. Y no es un ejercicio estúpido mental. ¿De dónde viene la imagen coche? ¿De dónde proviene? O sea, aquí está la pregunta. Tenemos coche, luego tenemos el coche, un coche, un coche.
Y normalmente como lo piensas es verdaderamente lo opuesto. Ojalá tuviera una imagen para esto, porque tú piensas, yo salí y el coche estaba ahí. Y entonces la flecha va hacia el otro lado. Yo vi algo redondo, yo vi algo negro, redondo, después vi un color, después vi una palanca gris, después vi algo transparente, y todas esas cosas se unieron para convertirse en el coche. Yo vi algunos indicadores y después vi que venían desde su propio lado y ¡puf! El coche estaba bien. Yo cuando salí, y coche es coche. Pero piénsalo que algo diferente está ocurriendo aquí. Tenemos idea cámara. Una imagen perfecta luminosa de cámara que se abre de una semilla. Y eso se convierte en la cámara que está allá afuera. Tú estás viendo unas partes. Tú estás viendo algunos indicadores. Tú estás viendo algo redondo, tú estás viendo algunas orillas y de pronto tú piensas, cámara, eso es una cámara. Tu ojo se mueve de lado a lado y dice, ah, ok, eso es una cámara. Y como te digo, nunca ves la cámara completa. No tengo una imagen de esto. Tú no ves la cámara completa, nunca has visto la cámara completa. Es imposible que jamás puedas ver la cámara completa allá afuera. Incluso en esta imagen de la imagen luminosa de la cámara, esta es algo falso porque no hay una parte trasera. No puedo ver la parte opuesta, la parte trasera de la cámara. Igual que cuando ves un coche. No puedes ver todas las partes del coche, pero de alguna manera se convierte en un coche. De alguna forma, esta varita se convierte en una pluma para mí. Y de alguna manera, para el perrito, se convierte en un juguete para morder. Así que, ¿qué diablos está ocurriendo? Tú nunca percibes el coche, nunca estás percibiendo la cámara, nunca estás percibiendo la pluma. Sencillamente estás viendo imágenes mentales luminosas mentales o sonidos luminosos mentales para las personas que están escuchando. Tus semillas se están abriendo como un coche perfecto, como una cámara perfecta. Fue tan perfecta que no podía ser real. Porque nunca viste todas las partes. Nunca has visto todas las partes. Es imposible. Pero aún así, lo estás haciendo todo el tiempo. Y si puedes sentarte a meditar, entrar en meditación y ver eso, o si a lo mejor estás frente a tu estufa, o después, o atrás de la cámara, del equipo técnico, y puedes darte cuenta de cómo se abre esa semilla, porque esa semilla, ¿correcto? Esta imagen que se abre, en tu mente, si puedes ver cómo se abre una cámara perfecta, y puedes ver cómo son partes aleatorias
allá afuera que se están uniendo para crear una cámara o crear pluma o crear taza o crearte a ti mismo. How do you get to the luminous image? ¿Cómo llegas a la imagen luminosa? We're going to do this in 3 minutes, right? Vamos a hacer esto en 3 minutos. ¿Cómo puedes llegar a la imagen luminosa? ¿Cómo es que puedes llegar a esta imagen en nuestra mente? ¿Cómo es que creamos esta imagen? No solamente es una cosa el poder verla que se abre, pero cómo creamos la mente, cómo creamos las imágenes que queremos ver. Quiero tener un cuerpo que envejece y muere, o quiero tener un cuerpo que se convierte en un cuerpo de arcoíris, que nunca más tiene que sufrir. Quiero ver guerra en este mundo, o quiero tener semillas que puedan germinar, que puedan florecer como prosperidad y alegría. ¿Cómo genero esas semillas? De manera efectiva y rápida. Con un entendimiento correcto. ¿Cómo puedo crear esa semilla? ¿Cómo puedo colocar estas imágenes? Perdón. ¿Cómo puedo llevar estas imágenes mentales en la semilla de cualquier forma? ¿Cómo las puedo colocar ahí adentro para que puedan crecer y convertirse y puedan salir del otro lado? ¿Cómo las metes ahí? Les voy a dar una técnica de cómo hacerlo y después ustedes solamente tienen que practicarlo. ¿Listos? ¿Cómo es que creas una semilla para, no sé, para una cámara? ¿Cómo creas una imagen luminosa de una cámara? Cámara, ¿entienden? ¿Cómo yo puedo crear una cámara perfecta? ¿Cómo puedo crear un auto perfecto? A lo mejor tú quieres un coche muy lindo. A lo mejor quieres un BMW, la máquina para manejar, la máquina suprema para manejar. ¿La quieres? Sí, muy bien. Ve y siembra semillas de un coche. ¿Quieres la paz mundial? Ve y siembra semillas para eso. ¿Quieres iluminarte? Siembra semillas para el camino del ver. ¿Cómo es que puedes crear la imagen perfecta? Es muy fácil. Cancela todo lo que no es. Se escucha mucho más sencillo de lo que es. Se escucha muy fácil. Cancela todo lo que no es cámara en el mundo. Elimina todo. Elimina toda la gente, todos los sillones, cancela todos los gatos. Cancela todos los escritorios, todo el cielo. Cancela todos los árboles. Uno por uno. Lo puedes hacer por grupos, cancelados. No hay gente, no hay plátanos, no hay gatos. No iPhones, no hay Zoom. Cancelar, cancelar, cancelar. Entra en meditación y cancela todo. Elimina todo que no es la cámara. Y vas a tener negro. Y cancelas eso. Cancelas lo cancelable y después solamente hay una cosa que permanece o que queda. La imagen luminosa perfecta de una cámara. Vamos a repetirlo. Yo quiero una pareja perfecta. Quiero que se presente ante mí el ángel perfecto. ¿Cómo lo creo? Por cierto, no he terminado. Este no es el último paso. El perfecto ángel, la pareja ángel perfecta que entre en este momento en mi casa. Primero, lo primero, vamos a cancelar todas las cosas que yo no quiero en una pareja. Eso es muy fácil. No quiero que sea molesto. Primero.
Es un poco complicado porque hacemos unas cosas que queremos, pero las cosas que no quiero que sean molestos. Quiero que sea, es como difícil de decir. Quiero que sea sexy y atractivo. No quiero que no sea atractivo o atractiva. Empieza a cancelar aquello que no quieres. Yo no quiero que no apoye, que no sea alguien que apoya. Piensa en todo aquello que no quieres. Ya tengo algo mejor. Quiero que mi ángel esté iluminado. Así que voy a eliminar a todos los seres que no se han iluminado. ¡Bam! Eso eliminó ya a muchos. A todo el samsara. Ok, todo eso ya no está. Y después comienzo a cancelar todo aquello que no quiero en un ser iluminado, que eso sería algo extraño, pero ¿entienden lo que quiero decir? Todas las cosas que no quiero, las cancelo, las cancelo. ¿Y entonces qué te queda? Nada. Pero cancelas ese nada y entonces lo único que puede surgir de esto es la imagen perfecta, luminosa de aquello que quieres. La pareja perfecta, el coche perfecto, la cámara perfecta, la imagen luminosa perfecta. ¿Y cómo metes eso en una semilla? ¿Qué es lo que piensas? Ahora sabes exactamente lo que quieres. Ya cancelaste todo aquello que no quieres. Ahora, ¿cómo metes eso en una semilla? Sí, lo estás pensando y lo estás pensando de ponerlo en una semilla. Pero ¿cómo lo metes en esa semilla? No es tan difícil. Es verdaderamente muy obvio. Gracias. Tú haces todas las cosas que crean esa imagen mental en tu mente mediante ayudar a todos los seres y dejas de hacer todas estas estúpidas cosas que acabas de cancelar. Lo voy a repetir. Acabas de crear la imagen luminosa perfecta en tu mente de una pareja que no tiene ninguna de las cualidades que tú no quieres. Así que, ¿qué es lo que haces? Es una práctica difícil. ¿Por qué? Porque entonces tú te empiezas a dar cuenta, te empiezas a dar cuenta que la razón por la que esa pareja no está ahí es porque tú estás haciendo todas las cosas estúpidas de las cosas que acabas de cancelar. Aquello que acabas de cancelar en la pareja que no quieres, probablemente estás haciendo estas pequeñas cosas en tu vida cotidiana. Y ahora viene el trabajo difícil. Tienes que dejar de hacer todo eso. Tienes que dejar de estar creando estas semillas. Tienes que dejar de estar creando estas cosas estúpidas que ya no quieres en tu vida. Lo siento mucho por mi lenguaje, pero quiero que entiendan. Y luego del lado opuesto, empiezas a hacer todo aquello que quieres. Quieres que se muestre ante ti un ser iluminado y quieres que tú sea tu pareja, tu ángel, un perfecto ángel de pareja. Tienes que empezar a actuar de esta manera. Empieza a ayudar a las otras personas a comportarse así. Empieza a ayudar a la gente a entrar al camino de la preparación. ¿Lo entienden? Toma esas imágenes maravillosas en tu mente y ponlas en semilla y mételas en la semilla y sé apasionado al respecto. Cuida a la demás gente. Pero tienes que saber qué es lo que estás metiendo en las semillas. Y es así como tú puedes crear las imágenes mentales perfectas. Y después un día, tú vas a tener esa semilla que se abra ante ti
para poder ver image come out. cómo sale esa imagen. Let's do a dedication. Hagamos la dedicación. Kat, can you lead us in the prayers, please? Kat, ¿nos puedes guiar en las oraciones, por favor? Sange Chiram Soki Choknam Jungshu Pardu Dakni Yapsuchi Daki Jinye Gipe Sunam Ki Drola Penchir Sange Druparsho Guru Radna Mandala Kamya Tayami Kewa di kewo ku sunam yeshe tsotso shin sunam yeshe lejongwe dampa kuni toparsho. So please take all of these Por favor, tomen todas estas semillas increíbles. learn how to use them, learn how they Aprendan a cómo utilizarlas, aprendan cómo funcionan. Mediten al respecto. Entre más meditan, clearer and clearer it'll become. más claro que se hace cada vez más claro. And really it comes down to how do you then use Y that entonces data. esto se reduce a que cómo sirves tú a la demás gente. Thanks for coming today. Así que muchas gracias por venir el día de hoy. I think it's ¿Cuándo es la siguiente clase? Me parece que es el martes. I think the next class is Tuesday. No, me parece que me parece que la próxima clase es martes. Eso creo. Thanks for joining today. Muchas gracias por estar aquí, You all acompañarnos have a wonderful y espero que todos tengan un maravilloso jueves. and I'll see you guys next Tuesday. Y nos vemos el próximo Thank you. martes. And let's open Muchas up our gracias. microphones and Enciendan sus wish each of micrófonos us y well. deseemos a cada uno de nosotros un lindo día. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, everybody. teacher. Gracias, hasta luego. Sway, please stay. Thank you. Thank Thank you. you. Bye. Bye. Thank you. 谢谢。谢谢老师，谢谢，感恩。 Thank you. Mulțumim, Roxana, pentru traducere. Cảm ơn thầy. And thank you, translators. That was Gracias a los traductores. one of the harder classes. Fue una de las clases más complicadas, así que buen trabajo. Gracias. I really apologize if I went too fast, but good job. I'm sure you did. Buen fine. trabajo. I hope. So thanks. Have a great day. Tengan un lindo día. Hasta luego.